Levítico 17. Yahvé habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Esta es la orden que ha dado Yahvé. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle res vacuna u oveja o cabra dentro del campamento o fuera del mismo, sin llevarlos a la entrada del tabernáculo de la reunión para presentarlo como sacrificio a Yahvé ante la morada de Yahvé, será considerado reo de sangre. Tal hombre ha derramado sangre y será extirpado de en medio de su pueblo. Por lo cual presentarán los hijos de Israel sus víctimas que hasta ahora sacrificaban en el campo, los presentarán al sacerdote para Yahvé a la entrada del tabernáculo de la reunión, y los ofrecerán como sacrificios pacíficos a Yahvé. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de Yahvé a la entrada del tabernáculo de la reunión, y quemará el sebo en olor agradable a Yahvé. De este modo ellos no ofrecerán más sus sacrificios a los demonios, con los cuales están fornicando. Ley perpetua será esta para ellos, de generación en generación. Diles pues: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en medio de vosotros, que ofrezca holocausto o sacrificio y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de la reunión para sacrificarlo en honor de Yahvé, será extirpado de entre su pueblo. Si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que moran en medio de vosotros comiere cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que comiere sangre y lo extirparé de en medio de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras almas, pues mediante la sangre se hace la expiación de las almas. Por eso mando a los hijos de Israel: ninguno de vosotros comerá sangre, tampoco coma sangre el extranjero que mora en medio de vosotros. Todo hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan en medio de ellos, que cazare un animal o un ave que es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre, en esta consiste su vida. Por eso mando a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de carne alguna, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien quiera la comiere será exterminado. Quien de vuestra gente o de los extranjeros comiere carne mortecina o presa de fieras, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Después será puro. Si no los lava ni baña su cuerpo, pagará su iniquidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. Nos quedan 11 capítulos para llegar al final de este libro, pero en los próximos 10 capítulos que vamos a escuchar, o sea, desde el 17 hasta el 26, vamos a escuchar un número de leyes que los estudiosos llaman el Código de Santidad. Varias de estas leyes ya habían sido dadas antes, pero aquí se contienen como en un grupo con esta característica, que Dios manda que se cumplan estas leyes de santidad porque Él es santo. Sed santos porque santo soy yo, Yahvé vuestro Dios. Y también dirá: yo Yahvé que os santifico. Expresiones que son puestas al fin de los preceptos. Es una ley que no tiene un orden muy lógico para nosotros hoy en día. Quisiéramos a veces que la Biblia fuera como un manual de teología, con un razonamiento muy lógico al estilo occidental, pero no es así. Así como los evangelios también poseen un estilo vivido, hablado. Cristo no estaba dictando un libro. Entonces vamos a ver un desorden, no porque, como dicen algunos estudiosos,
que han venido varios, han echado mano en este libro del Levítico y han metido a presión sus leyes de un modo desordenado, que podría ser ciertamente que haya alguna inclusión posterior. Pero lo primero que hay que pensar es esto. Eran leyes dadas para la vida de Israel, para el día a día de la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, esta ley que se da de que ninguna persona cuando vaya a sacrificar un animal de res, o sea, un buey, una oveja o una cabra, que nadie lo haga sino frente al santuario, que los sacerdotes ofrezcan esa sangre después a Dios. Y parece el texto referirse a toda situación, incluso cuando uno sacrificaba un animal para consumo de la familia. Aunque no lo dice expresamente el texto, podría entenderse en ese contexto y podría ser que esta ley sirviera para cuando el pueblo de Israel era más pequeño, cuando vivían en el desierto. Ciertamente que cuando ya van a ingresar en la tierra prometida, Dios va a especificar en el libro del Deuteronomio que se puede sacrificar un animal para consumo propio y no hace falta traerlo al templo, al santuario. Entonces aquí las opiniones están divididas. Algunos que creen que todo animal tenía que llevarse, pero tampoco eran pocos los israelitas que vivían en el desierto. Entonces que todas las familias trayesen el animal que iban a comer significaba que los sacerdotes pasarían gran parte del tiempo sacrificando estos animales para el consumo propio. Es una gran dificultad. Por otro lado, es verdad que Dios quiere enseñarle a su pueblo a que tenga horror en derramar sangre. Por eso esta ley de que ninguna sangre de animal sea derramada fuera. Incluso un animal que se iba a comer tenía que ser desangrado. Este mandamiento de no comer la sangre viene ya desde el Génesis, en el capítulo 9, versículo 4, ya viene inculcado este precepto. Y se declara la razón, que la sangre está destinada a servir de expiación por los pecados. Este es un principio fundamental en la religión israelita. La vida está en la sangre y ésta le pertenece solo a Dios. La vida le pertenece a Dios y por eso la sangre también le va a pertenecer a Dios. Ningún hombre tiene derecho de quitarle la vida a otro. Obviamente estas leyes no valen para el presente, valían para esa época porque las otras religiones usaban mucho de la sangre para la superstición. Por eso incluso cuando uno iba a cazar o encontraba un animal muerto por una de las fieras, tenía que desangrar allí la víctima y tapar esa sangre. No podía dejarla así al descubierto, porque también los antiguos daban un carácter sagrado a esa sangre derramada. Por ejemplo, Homero en la Odisea, en el canto 11, nos habla de las almas de los muertos que se apiñaban en torno a la sangre. Entonces los paganos acostumbraban a ofrecerle sacrificios a estos demonios en el campo. Por ejemplo, se ofrecían sacrificios sangrientos a los demonios, que se representaban como machos cabríos. Por eso los griegos, los romanos van a hablar de los faunos, de los sátiros, que son estos demonios mitad hombre y mitad cabra. Los egipcios adoraban a la cabra, a la que representaban como el dios Pan, y el pueblo de Israel, que había vivido tantos años en Egipto, es muy probable que estuviera propenso a ofrecer sacrificios para la superstición. Muchos pueblos primitivos, por ejemplo, chupaban la sangre de la víctima con el deseo de absorber la fuerza de la víctima. Entonces, lo que claramente Dios está prohibiendo aquí en este capítulo es que no se ofrezcan ni holocausto ni cualquier tipo de sacrificio, sino en el templo. Incluso aunque le ofrecieran un sacrificio a Yahvé, no podían hacerlo sino en el templo, por medio de los sacerdotes. Eso es clarísimo. Incluso es interesante cómo el ofrecer sacrificios a estos demonios es comparado a la fornicación. Como una esposa cuando es infiel a su marido, así también nosotros, al ir tras otras religiones, al cambiar la nuestra, la verdadera, estamos cometiendo un grave pecado de fornicación, de idolatría. Incluso yendo a estos espiritistas que nos lean las cartas, el futuro, la astrología, está muy envuelto en el ambiente demoníaco. De hecho, cuando ya llegó el Nuevo Testamento, los primeros cristianos se convertían. Una de las grandes discusiones entre los judíos que se habían hecho católicos y los otros que venían del paganismo
fue si todavía estaba en pie este mandamiento de comer la carne con la sangre. Entonces, en el concilio de Jerusalén, el primer concilio que hubo, estando los apóstoles reunidos, estaba San Pedro, Santiago el Menor, que era el obispo principal en Jerusalén, aunque el papa era San Pedro. Estaba San Pablo defendiendo a los paganos convertidos al cristianismo, intentando que no se le echaran las pesadas leyes del Antiguo Testamento a los cristianos convertidos. Entonces las decisiones de ese concilio fueron muy sabias, pero una de las cosas que todavía se prohibió fue comer la carne con la sangre, en respeto a los judíos recién convertidos al cristianismo, que estaban tan apegados a esta ley, que era tan fuerte, tan importante, pero que ya no valía más. Pero todavía iba a tomar un tiempo para que los judíos se acostumbrasen a esta maduración. Por eso es que los apóstoles ven, por respeto a los judíos más observantes, que todavía esta ley continúe. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora en la segunda gran parte de la Santa Misa, que se llama Liturgia de la Eucaristía. Ya hemos terminado de estudiar la liturgia de la palabra. Ahora la liturgia de la Eucaristía, ya hemos estudiado la parte introductoria, que es el ofertorio. Y ahora la segunda gran parte es la anáfora, o plegaria eucarística también llamada. Luego la parte final va a ser el rito de la comunión. Pero ahora llegamos como al corazón de la Santa Misa, a la plegaria eucarística. El Padre Sáenz quiere que entendamos la riqueza de esta palabra, Eucaristía, que cuando uno lee en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, cuando Cristo, en el momento que consagra el pan y el vino, los transforma en su cuerpo y en su sangre, se usan 2 palabras, que Cristo bendijo y después se dice que Cristo dio gracias. Bendición y acción de gracias. Son 2 cosas que hace Cristo cuando transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Entonces, estas 2 realidades suceden en la Santa Misa. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra griega eulogía, que se traduce bendición, pero tiene un doble significado. Bendición puede ser la palabra divina o puede ser la palabra humana. La palabra divina es cuando Dios hace alianza con el hombre, por ejemplo con Adán, con Noé, con Abraham, con David. Y para hacer esta alianza Dios pronuncia una palabra buena, eulogía. Eso significa en griego buena palabra, que tiene un efecto positivo en la vida del hombre. Es bendecido el hombre, incluso en las cosas materiales. Por eso eulogía se traduce como bendición. Dios bendice al hombre. Y en segundo lugar, eulogía también se usa como que el hombre le da gracias a Dios. El hombre bendice a Dios dándole gracias. Por ejemplo, la eulogía que David pronuncia en 1 Crónicas 29 del 10 al 20, que es muy semejante a nuestras plegarias eucarísticas. Nuestras plegarias eucarísticas, lo que va a rezar ahora el sacerdote, es una eulogía, una bendición, una acción de gracias a Dios. Y aquí viene la otra palabra que hay que entender, que es hermana de esta, Eucaristía, que también es una palabra griega, cuya raíz es charis, gracia, que también tiene este doble significado, según Santo Tomás. La gracia que viene del cielo, que baja de Dios hasta nosotros le llamamos la gracia de Dios, la gracia santificante. Y en segundo momento, el hombre da gracias a Dios. Esa gracia sube hacia arriba en acción de gracias. Por eso, en la Eucaristía o la Santa Misa, Dios manda su gracia y el hombre da gracias. Reconoce esa bendición. Lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento con la eulogía, pasa aquí con la Eucaristía. Y por eso los evangelios hablan de las 2 cosas, que Cristo bendijo y que Cristo dio gracias. Al principio, a esta oración se le llamó simplemente Eucaristía, acción de gracias, pero luego se usó otras palabras también. Por ejemplo, en Oriente se la llamaba anáfora, del verbo anaforeo, que significa llevar hacia arriba, con lo que se resalta la idea de oblación, de ofrecimiento. Eso en Oriente. En Occidente se usó otras palabras con mayor éxito, por ejemplo, oratio. A toda esta plegaria eucarística se la llamaba oratio, se la llamaba también prex, o sea, plegaria, en latín prex. También se usó la palabra predicatio, más tarde se usó la palabra canon, todavía se habla del canon romano, que es la plegaria eucarística número 1.
O sea, existen muchas plegarias eucarísticas, muchas anáforas. Han llegado hasta nosotros más de 90 desde la antigüedad, tanto de los ritos orientales como occidentales. Y si comparamos todas estas anáforas o plegarias eucarísticas, vemos que tienen un elemento que nunca cambia, que es el núcleo central, que son las palabras de Cristo de la consagración: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Eso no se cambia en ninguna de las plegarias eucarísticas, pero luego los otros elementos van variando. Entonces, en este libro, el Padre Sáenz se va a concentrar en las 4 plegarias eucarísticas que después del Concilio Vaticano II han sido puestas en el misal. Luego se han añadido otras plegarias, la plegaria quinta, las plegarias de reconciliación, etc. Pero él va a estudiar estas 4 que son las más comunes. Y primero vamos a estudiar las plegarias 2, 3 y 4, que son más breves, que se parecen mucho en la estructura. Y luego el Padre Sáenz va a dedicar gran parte del libro a estudiar la plegaria eucarística número 1, que es más larga, de una gran belleza artística, que aunque parezca una serie de oraciones un poco independientes o yuxtapuestas, como estas leyes del Código de Santidad del Levítico, sin embargo es una obra de arte. Esta plegaria eucarística 1 ya existía a principios del siglo V, o sea en el 400, y desde comienzos del siglo VII prácticamente no ha variado esta plegaria hasta ahora. O sea, es uno de los cánones que más han sido rezados por la Iglesia latina. Y digamos una cosa más, que en estas otras 3 plegarias eucarísticas, 2, 3 y 4, la estructura es sustancialmente la misma, pero aunque sea su estructura general común, tienen características propias, espirituales, pastorales, estilísticas. Resulta un enriquecimiento notable para el mejor conocimiento de la teología eucarística, de la historia de la salvación, del misterio de la Iglesia, así como también de la teología del Espíritu Santo. O sea, la liturgia se ha enriquecido mucho con estas plegarias. Todas tienen una enseñanza muy grande que aportar. Y no hay que pensar que son del todo modernosas y despreciarlas porque sean modernas. Aunque sean textos nuevos, están inspirados en viejas anáforas orientales. Por eso los sacerdotes, aunque se encuentran un poco apurados, es importante que no recen solamente la plegaria 2, que es la más breve, o a veces la tentación de pensar que la gente está apurada, entonces me apuro a terminar la misa, voy a decir la plegaria eucarística más corta, que es la 2. Cuando uno va a misa no tiene que caer en la tentación de apresurarse, sino que en la misa tenemos que aprender a sacrificarle todo a Dios, aún nuestros planes, aún nuestros proyectos, las cosas que todavía tenemos que hacer. Todo eso se lo sacrificamos a Dios y por eso es importante no apurarse en la Santa Misa, comenzando por el sacerdote. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria